Buenos días a todos. Agradezco mucho la presencia de los medios de comunicación. Gracias por ayudarnos a difundir esta importante campaña. Por supuesto, agradezco la presencia de Miguel y de Belia, representantes del Grupo Cultural Tizatlán Tercer Señorío, quien, si ustedes recuerdan, me honró para entregarme su iniciativa ciudadana para inscribir en letras doradas en el programa del Congreso el nombre de los hoy una realidad, pero que bueno, va más allá de que queden los muros, sino más bien que trascienda de los muros del Congreso, a que su nombre sea repetido en todas las escuelas de Tlaxcala, y esa es la intención de esta. Les agradezco profundamente la presencia de todos los representantes de los medios de comunicación en esta rueda de prensa, donde anunciamos con mucho orgullo la gira cultural y educativa Tlaxcala, tierra de guerreras y princesas. Esta frase no es solamente un eslogan bonito, es un reconocimiento a la grandeza de nuestra tierra, a la fuerza de nuestras mujeres y a la riqueza cultural de nuestro país. Quiero que cada niño y cada joven tlaxcalteca sepa que camina sobre los pasos de mujeres valientes, sabias y generosas que han marcado la historia de nuestro pueblo. Una de ellas, Tecuelhuetzin Xicotenca, figura poderosa que durante mucho tiempo fue invisibilizada, por cuyo ejemplo de valentía y liderazgo merece ser contado y transmitido a las nuevas generaciones. Con esta gira, que arranca el próximo 24 de septiembre, llevaremos a diversas escuelas actividades lúdicas, talleres y espacios de reflexión. Queremos que las y los jóvenes descubran que la historia no es ajena, sino parte viva de nuestra identidad y de nuestro orgullo como tlaxcaltecas. Este proyecto busca sembrar semillas de identidad, de respeto y de igualdad. Que nuestras niñas crezcan sabiendo que vienen de una tierra de guerreros y que nuestros niños aprendan a valorar y a honrar esa misma fuerza. Tlaxcala es mucho más que un territorio pequeño en el mapa. Es una tierra grande en espíritu, en historia y en cultura. Y estoy convencida que al recuperar la memoria de nuestras guerreras y princesas, estamos construyendo un futuro con más orgullo, más justicia y más unidad. Les invito a que nos acompañen, a que difundan y a que juntos hagamos eco de este mensaje que pertenece a todas y todos. Tlaxcala es tierra de guerreras y princesas. Muchas gracias. Enseguida seremos testigos de la intervención del maestro Miguel Rubio Leal, cronista de Tizatlán e integrante del Grupo Cultural Tizatlán. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Es un privilegio participar sobre un tema que tiene dos vertientes. Primero, por ser el año de la mujer indígena, y Tlaxcala, nuestro estado, es muy rico en historia, y dentro de esa historia la participación de mujeres. Hablemos, quiero iniciar había preparado el tema sobre Tecuelhuetzin. Es un tema que el Grupo Cultural Tizatlán inició desde hace aproximadamente 3 años. Nosotros trabajamos, digamos, alrededor de la imagen de nuestro guerrero, las estrategias de las Ayacaxi. Pero al ir estudiando e investigando, nos hemos ido encontrando más. Y hoy hablamos de las princesas, pero nosotros nos abocamos más a la imagen de Tecuelhuetzin porque ella fue hija de Xicotenca del Pueblo, sí, junto con Cotopetzaltzin, y otra hermana más que la historia no está bien clara su participación en cuestión por el nombre. A la llegada de los españoles, Xicotenca del Viejo entrega a Hernán Cortés a 3 hijas, junto con otras 3, una sobrina de Maxiscatzi y 2 hijas del señor Tlacopocatzin de Chiapas. Entonces, inicia la historia de mujeres en la conquista de lo que ahora es México. ¿Cuál era la base? Era conquistar Tenochtitlan, pero
la participación de estas 6 mujeres, las tlaxcaltecas, fue primordial. Acompañan a estos españoles a la conquista de Tenochtitlan, primero a esta llamada Noche Triste, en donde acompañan a estos esposos. Ellas fueron entregadas para casarse con ellos. Se casaron a la usanza náhuatl, a la usanza de otomí, ¿sí? Fueron sus esposas de estos españoles, aunque ellos traían otra costumbre. Ellos tenían también esposas españolas. Entonces, estas mujeres indígenas tlaxcaltecas participaron en estas batallas con los españoles, al lado de los españoles. Fueron sus intérpretes, tuvieron que haber aprendido el español. Hay datos en donde los españoles no aprendieron el náhuatl, pero ellas sí aprendieron el español. Fueron madres de los hijos de estos españoles. Los acompañaron a otras conquistas. Voy a hablar de Tecuelhuetzin porque ella fue madre de los hijos de Pedro de Alvarado, ella fue esposa de Pedro de Alvarado, ese sanguinario cruel español conquistador que ordenó la matanza en el Templo Mayor de Tenochtitlan. Lo acompañó, fue madre de sus hijos. Ellos tuvieron, se habla de 3, solamente hay datos de 2, porque Pedro de Alvarado Xicoteca nació en Oaxaca, en ese camino que iba a la conquista de Guatemala. Y ya en el camino, y así se dice en la historia de Guatemala, ella dio a luz a Leonor Alvarado Xicoteca, ya en Guatemala, ¿sí? En un campamento militar. Ellos llegan a Guatemala, conquistan Guatemala, se establecen en Guatemala, en la antigua Guatemala, primero en Santiago de los Caballeros, era muy cercano al volcán de agua, que por cierto estaba haciendo erupción últimamente, y para 1524 que llegan a Guatemala, hace erupción ese volcán, donde estaban establecidos los tlaxcaltecas, y inundan todo lo que es el valle de Santiago de los Caballeros, y tuvieron que bajar de ahí y establecerse en el pueblo de Antigua Guatemala. Desde entonces, Tecuelhuetzin Xicoteca, al bautizarla, llevó por nombre Luisa Xicoteca, ¿sí? Estableció ahí, con Pedro de Alvarado, a la crianza de los hijos. Pedro de Alvarado murió muy pequeño. Se habla de un tercer tal Diego, pero no hay más datos. Doña Leonor, sí, ella tuvo esa inundación, fue de momento adoptada por la esposa española de Pedro de Alvarado, que era doña Beatriz de la Cueva, y doña Beatriz de la Cueva muere en esa inundación, ahoga, y Luisa Xicoteca que está en la antigua Guatemala. Doña Luisa se queda al frente. Comentarles que desde que salió de Tizatlán, su padre, el viejo, le otorgó todo, no un ejército, pero un buen número de guerreros tlaxcaltecas para que estuvieran al cuidado de las 6 princesas tlaxcaltecas, no llamadas, porque Tlaxcala no era un reino, no eran princesas, pero eran lo máximo para sus padres, que habían entregado, y las entregaron porque debe de quedar muy claro este tema. Se entregan a estas doncellas, pero se entregan porque era la costumbre prehispánica, para hacer alianzas con los reinos que existían aquí en las diferentes culturas, como fue Texcoco, los mexicans, los acomodas, los tucanos, los mexicas, la gente de Tepeaca, la gente de Cholula, la gente de los judíos, para establecer esas alianzas. Se
siempre los señores daban a sus hijas, las casaban para que hubiera un caso de sangre y hubiera siempre paz, hubiera siempre. Pero hubo reinos, como el caso de los mexicas, que siempre violaron los acuerdos que establecían y llegaban a Tlaxcala, a hacer de las suyas, a secuestrar, violentar mujeres, secuestrar niños, guerreros para sus sacrificios en la granja. Entonces, ese es el dato histórico de que los jueces, junto con las otras princesas, quiero comentarles a ustedes para leer la historia, los pocos datos que hay que imaginarse la vida en ese momento. Es pensar cómo estas mujeres fueron entregadas a disgusto interno, ¿no? Porque eran entregadas a españoles, a hombres crueles, que eran más malolientes. Esto lo dice la historia, no soñaban, eran mal encarados. Entonces, imagínense estas doncellas que eran entregadas con mal gusto, no deben de dejar, tuvieron hijos de ellos, aprender su idioma, atenderlos también pues, con los quehaceres, con la alimentación. O sea, hay que pensar en la historia habla de los datos criminales, pero son mujeres bien pagadas, que lucharon, estuvieron en la batalla de la noche. Hay una anécdota donde al escapar los españoles, como con Tlaxcalteca y Zencoateca, donde fueron cargando los españoles, los ejércitos tlaxcaltecas iban resguardándolos, pero al ver que los atacaron, se quedaron los españoles ahogados con el peso del oro. ¿Sí? Algunos murieron. Elvira, la sobrina de Maxis Taxi, muere junto con su esposo León en esa noche triste. Hay una anécdota en la crónica de Hernández del Castillo, que es el cronista de la historia de la verdadera conquista de la Nueva España, donde dice que ya salieron a la calle de Tacuba, ya salieron las cartillas, los ojos españoles se quedaron, y que no llegaba doña Marina, no llegaba a Tecuelhuense, no llegaba a Tecuelhuense, y no llegaba Pedro de Alvarado, Pedro de Alvarado caminando, pero no ven no la ven, y de momento llega, ¿sí? Con ese ejército que le había dado su padre para que la cuidara, y llegan las tres mujeres y una cuarta, una española, y llegó también, y era guerrera española, ¿sí? Y llegan las cuatro mujeres con ese ejército, las cuales habían sido salvadas por el ejército. Y así como eso, vivieron las batallas. Recordemos que los tlaxcaltecas conquistaron San Cristóbal de las Casas, conquistaron parte de Oaxaca, conquistaron Chiapas, y llegaron hasta Guatemala, llegaron hasta El Salvador, llegaron hasta Honduras. Por ejemplo, Lucía Chicoteca, que fue la hermana de Colhuense, ella casó con otro de los Alvarados, con Jorge de Alvarado, y fueron directamente hasta Honduras, a conquistar Honduras. Entonces conquistaron Honduras, Guatemala, El Salvador, y todavía más al sur, llegaron hasta Perú. Ahí hay una crónica donde Pedro de Alvarado, de Colhuense, acompaña a Pedro de Alvarado a Perú, ¿sí? Y le sale mala jugada a Pedro de Alvarado, toca con Pizarro, que ya había conquistado Perú, ¿sí? Y pelean entre los dos, y regresa Pedro de Alvarado. Imagínense caminar desde Tlaxcala hasta Guatemala, El Salvador, Panamá, Colombia, y llegar hasta Perú. Y luego de regreso, ¿sí?
Tecueltepec y Xicoteca se establece ya definitivamente en la antigua Guatemala. Ahí fuimos hace un año un hermanamiento, celebramos un hermanamiento con el antiguo Guatemala. Ese fue el verdadero hermanamiento. Y vimos qué tanto a Doña que la tienen como la guerrera, la tienen como la comandante. Preguntamos por qué. La historia de ellos, porque la historia de los dos es completa. Yo la estudio en dos partes. La historia aquí en Zatlán, y la segunda parte de Guatemala. Y en Guatemala se queda como la comandante, porque Pedro de Alvarado seguía con sus aventuras, se regresó a México a combatir a los tarascos. Ahí muere en Michoacán y lo fue en Guadalajara. Y doña Luisa se queda con su ejército allá. ¿Sí? Que más bien el ejército de ella no era de Pedro de Alvarado, eran tlaxcaltecas que la iban acompañando a ella y a doña Lucía, que iban de acontecerse. Entonces, y ahí está su tumba. Fuimos a hacer una tumba, ¿sí? La sigue destinando a doña Leonor, que también ella fue gobernadora de la antigua Guatemala, doña Leonor Alvarado de Xicoteca. Existe todas las casas donde vivieron. El caso de doña Leonor es un palacio, ¿sí? Es una casa muy hermosa, y la de doña Luisa, que es más del estilo novohispano, ¿sí? Pero muy bonita. Sí, hay una panadería en esa casa que se llama Luisa. Esa es la historia a grandes rasgos de las princesas y guerreras tlaxcaltecas. Entonces, el inicio de Tlaxcala está establecida la presencia de las mujeres, no solamente de hombres, para investigar, ir estudiando un poco, hay que conocer estos documentos que hay en Tlaxcala, están en la Biblioteca Nacional de Lima. Hemos tenido acceso o el inicio de Tlaxcala, donde hay imágenes, está el inicio de Tlaxcala, de Yáñez, está el de Tlaxco, está el de Escocia, está el de Texas, y en todos estos documentos hay presencia de las princesas tlaxcaltecas. No nada más de Doña Marina. Doña Marina tiene presencia porque era intérprete de la noche, pero hay presencia de las tlaxcaltecas. Hay algunas láminas, inclusive donde piensa este pueblo es porque Marina va también de la lámina que en esa pasada, porque Marina va también a Cortés. Ella no dejaba Cortés, pero abajo en el camino, ¿sí? Aquí, a una mujer, una guerrera indígena, con un escudo español, un estado, pero va comandando al ejército. Va el ejército por un municipio, de la Perú. Ella, después que les comenté que la conquista de Perú por la muerte, una de ellas, seguramente era de Perú, comandante, la guerrera, que iba comandando a su ejército. Y así, ahora que estuvimos en Guatemala, hay un códice de la zona de Puebla, de Guatemala. Ellos lo tienen, lo editaron a digital. Y estuvimos, y en verdad, fuimos analizando qué proceso de conquista de Guatemala. Y está la presencia de Tecueltepec ahí, donde va embarazada en el camino a la conquista de Guatemala. Recordemos que en los códices únicamente se dedicaban a guerreros, a capitanes y a la nobleza indígena que iba comandando a los ejércitos. Entonces queremos pensar que era Tecueltepec la mujer que era embarazada en camino a Guatemala.
Nosotros, como Grupo Cultural de Tizatlán, nos enorgullecemos, tenemos y lo compartimos con todos los artistas porque nos es todo Tlaxcala, maravilloso, Tlaxcala rico en historia, en cultura, en gastronomía, en todo somos ricos. Yo creo que es el único estado del país, porque además aquí, ahora que se está desapareciendo, se está acabando con esta campaña negra que por muchos años lastimando, ya está saliendo a la luz la verdadera historia de México, de Tlaxcala. Tlaxcala no tenía ni extranjero, ni extranjero, porque no le debíamos más allá que a los mexicanos. Los tlaxcaltecas son una cultura brava que no se dejó intimidar, que no se dejó conquistar, que tenemos que reivindicar. Y ahora, qué bueno que les hemos identificado, porque es reivindicar a las tlaxcaltecas que iniciamos con que ojalá y se vayan reivindicando las 6 mujeres y más allá con la porque se habla de ellas 6, pero también en las crónicas y en el códice hay otras mujeres que están abajo. Hay una página del códice de Texas, que está en Austin, Texas, en donde están entregando a las 6 princesas, pero abajo hay otras mujeres. Pero esas son las mujeres que iban al servicio de estas princesas. Entonces, y en los códices se manejan de Guatemala, hay mujeres que están cocinando, hay un tío que está comiendo, está comunicando y van caminando con los mecates a cuestas. O sea, la mujer tlaxcalteca que salió a la conquista también, salieron guerreras, pero también salieron las que iban cocinando, las que iban a vivir, que seguramente, porque hay una crónica también de un soldado motorcista que fue a Guatemala, donde llevaba a su esposa, ¿sí? Y ella se dedicaba a curar, era una enfermera y además cocinaba para el ejército español. Entonces, el papel de las princesas fue fundamental en la historia de la conquista de la primera etapa de Mexica, de Teaca, porque los tlaxcaltecas conquistaron de Teaca, Guapechula, Cholula, Huejotzingo, Zacatlán, antes de llegar a Tenochtitlan, ¿sí? Y después hacia el sur, que fue la etapa de la conquista. Ya la segunda etapa, la migración de los tlaxcaltecas en 1591 al norte del país. Ella fue en la etapa novohispana, en la etapa de las minas del rey Luis. Les pidió a los señores tlaxcaltecas gente para ir a poblar el monte del país. Los tlaxcaltecas no problema, porque no nos han dado el crédito que merecemos los tlaxcaltecas para reivindicar nuestra cultura de hace 500 años. Ahora que lo van a tener el pueblo, van a cumplir sus 500 años de fundación. Pero es una ciudad fundada por tlaxcaltecas. Y ya está saliendo nuevamente la historia. Hay una doctora poblana en donde acaba de escribir un libro sobre la participación de los náhuatl, las tlaxcaltecas, en la fundación de la ciudad de Puebla de Los Ángeles. Y en serio que la participación tlaxcalteca, no nada más de nosotros, ese es otro tema que también queremos reivindicar en el grupo cultural. Fueron 4 señoríos principales, pero hubieron 25 señoríos más pequeños. Pero cada señorío tenía su propio ejército. ¿Sí? Está Tepeyanco, está Tehuancilla, está Cotla, Chautepan, Huamantla, Tlaxco, o sea, Huaytlipan. Son señoríos pequeños, pero que tenían participación dentro de los ejércitos. Por eso se llama capitán general de los ejércitos. Porque cada señorío tenía su propio ejército. Y todos tenían
historia, Maxis casi le retiró. Los ejércitos que tenían se volvió de Perú, y eso fue lo que ocasionó que hicieran la alianza, el Pacto Paz, alianza con los españoles. A grandes rasgos es la historia de las princesas de Tehuelhuetzi en esta plática. Muchas gracias por la vida. Ahora escucharemos el mensaje de Edelmira Jiménez Montiel, integrante del Grupo Cultural Quizá. Muy buenos días, señoras todas y todos. Un gusto de poder estar participando en esta conferencia de prensa donde se presenta esta campaña que se iniciará tras la tierra de guerreras y princesas. Muchísimas gracias, diputada, porque me parece que no solamente se queda con la sección del legislativo y el trabajo legislativo que se hizo para poder plasmar ese nombre que nosotros tuvimos televidente y hoy brilla en estas horas en el mundo, pero es justo sacarnos solamente de lo que de la dimensión de la tierra para poder ir al territorio, a ese territorio de las princesas tlaxcaltecas. Y hablar de Tehuelhuetzi, del día de las mujeres indígenas, en el año de la mujer indígena, me parece que cumple el objetivo, porque nos dirigimos entonces a esa condición, a esa importancia de lo que hacen las mujeres, de lo que plasman en el día a día, de lo que construyen nuestras comunidades. Hablar de Tehuelhuetzi, desde que presentamos la iniciativa, también decíamos que es hablar de todas las mujeres que venimos después, lo que ella nos puede representar perfecto a todas nosotras. Y entonces es una representación con una X grande, aquí no hay una A respuesta, pero sí hay una X gigante que puede abrazarnos a todas para poder decir la condición debe estar, la fuerza debe estar, la decisión debe estar, el amor debe estar por nuestra tierra, por nuestro linaje. Nosotros pertenecemos a este lugar y yo he realmente muy honradas, y hablo en ese momento de las mujeres, muy honradas de poder tener como estandartes a estas princesas tlaxcaltecas encabezadas hoy por Tehuelhuetzi y Xicoteca. Y hoy en el Día de la Mujer Indígena, que podamos elevar la voz y el corazón para recordar que Tehuelhuetzi, una mujer tlaxcalteca cuya grandeza trasciende los años. Ella no solo fue parte de la historia, es portadora de una cosmovisión, de una manera de entender al mundo, de la vida y de la dignidad de nosotros, de la escala que existe a más de 200 años de esta población. Reconocerla hoy es un acto de justicia histórica, por eso proponemos en esta campaña que se propone. Es para que nuestras infancias y nuestras juventudes conozcan quién es Tehuelhuetzi, quiénes son las princesas de Tlaxcala y que pueden estas niñas, estos niños, jóvenes, mujeres y hombres, puedan ser guerreras de esta tierra de donde son. Para que aprendan que nuestra historia no comienza con la conquista, sino que con hombres y mujeres que dieron forma a lo que son. Incluso previo al cumplimiento de los 500 años de lo que somos, sí, Tlaxcala, de forma de hablar de Tehuelhuetzi es poder reconocer la espiritualidad y la esencia de la mujer indígena, es poder reivindicar un legado que nos sigue enseñando respeto, arraigo y amor por la comunidad de la vida comunitaria. Este día y en esta campaña se nos llame nuevamente a mirar con los ojos de Tehuelhuetzi nuestras raíces, a valorar la grandeza de nuestro pueblo y a dignificar el papel de las mujeres indígenas de la historia y del presente. Yo quisiera enfatizar muchísimo también el poder leer, invitar a que puedan leer este librito que pareciera menor, pero es una investigación vasta que hace la doctora Margarita Cosich Yelman, una guatemalteca especializada en investigar pueblos mesoamericanos, pero con una especialidad mayor en pueblos tlaxcaltecas. Ella
describe princesas tlaxcaltecas en palabras y guerra. Y bueno, pues nos da aquí en esta investigación que no es un cuento, no es una conferencia, es una investigación fundada en documentos históricos, donde nos narra una historia de participación de las mujeres de Tlaxcala, entre ellas de Tehuehuetzin, doña Luisa Chicoteca, y que es una visión distinta a la que se nos ha venido platicando. Y reitero, no es una invención de nadie, ella nos documenta desde la investigación que hace a documentos como el caso de Tlaxcala, donde podemos ver a Tehuehuetzin siendo una guerrera con un escudo y una espada, y donde podemos reconocer el sistema de cuidados de las mujeres tlaxcaltecas para su pueblo, donde podemos reconocer el respeto hacia las mujeres y en la participación de las mujeres en la vida social, en la vida política, en la organización general de su vida cotidiana, y donde podemos reconocer, al término de la lectura seguramente lo podemos hacer, a Tehuehuetzin Chicoteca como la estratega, como la gestora cultural, como la cuidadora de su pueblo, como la fundadora de naciones, como la comandanta de ejércitos incluso de los españoles, como probablemente la primera mujer que montó a caballo, como quien gobernó el espacio que estudió, como quien con su cosmovisión y con su enorme amor por su identidad dejó un Tlaxcala allá, un Tlaxcala distinto porque es otro lugar, pero un Tlaxcala suyo, un Tlaxcala con tlaxcaltecas, porque había muchos que le acompañaban y que también la podemos reconocer como la conquistadora que le dicen allá, y bueno, pues como una mujer hecha que nos puede representar perfecto con esta X grande de Chicoteca, linaje de donde venimos. A partir de este momento damos inicio con una ronda de preguntas en la que solicitamos de la manera más atenta a los integrantes de la prensa participar de manera ordenada. Gracias. Bueno, pues agradecerle la invitación. Bueno, pueda escuchar el contexto, por supuesto, de esta campaña que nos concretizará, pues, a partir de cuando abarca qué tipo de actividades se estarán haciendo, qué tipo de planteles, de qué nivel educativo, cuántos, pues, el alcance que va a tener esta campaña. Por favor, diputado. Claro, muchas gracias. La gira arranca el 24 de septiembre, vamos a hacer un acto protocolario donde estén autoridades educativas. Ya tenemos, desde que lanzamos el video invitando a las escuelas a participar, ya que estamos en vacaciones, ya tenemos una lista importante y eso me da mucho gusto. Entonces, el mismo 24 vamos a arrancar tanto el acto protocolario como la escuela, esperemos sea la escuela Chicoteca de Tizapán, obviamente por lo que representa el señorío para nosotros, y de ahí, bueno, obviamente son todos los sistemas, iniciaremos con preescolar y con primarias para después continuar en la siguiente etapa con secundarias y preparatorias. Pero vamos a las escuelas donde nos inviten, hay maestros que nos han inscrito, no en la escuela en general, sino solo para su grupo, vamos. Lo más importante es que esto trascienda en las escuelas de Tlaxcala, los niños y niñas tlaxcaltecas, los jóvenes tlaxcaltecas, y que eso entonces quede más marcado en el corazón como me ocurrió a mí cuando me dieron el honor de conocer a doña Luisa. Gracias. Soy José Cesario, he sido profesor rural. Quisiera antes una pregunta, yo quisiera hacer una petición. Yo ya se lo comenté a licenciado. He comentado de que yo fui fundador de una escuela primaria en la que por necesidades se necesitaba ponerle el nombre, y el nombre que yo quería era ponerle Emiliano Zapata, para mí. Pero a sugerencias de mi supervisor
a la escuela se le puso el nombre de Heréndira. Yo dije, ¿quién es Heréndira? Nunca lo había escuchado. Entonces tuve que investigar y Heréndira es una princesa, o fue una princesa purépecha que luchó contra los españoles y creo que hace honor a su nombre porque Heréndira es, ya traducido, quiere decir la que sonríe. Bueno, yo quisiera que dentro de esta campaña que estamos a punto de iniciar, yo me gustaría que, sin afán de que, como en muchos casos, como culto a la personalidad, algunas calles se les ha dado el nombre de, pues, Emilio Sánchez Piedras, Beatriz Paredes, Auditorio Joaquín Cisneros, Auditorio Eves. Entonces, yo digo, sin necesidad de caer en esa culto a la personalidad, ¿por qué no llegar a poner a algunas escuelas, a algunas calles, el nombre de la princesa? ¿Verdad? Que no se quede en una campaña de difusión del nombre, sino que también pues quede grabado, que no quede aquí grabado en unas letras de oro y que ahí se quede, como muchos que si yo lo leo sé quién son. Entonces, que mejor ese nombre de la princesa quede en una escuela, ¿verdad? Quede en una escuela, en una calle. Y Tlaxcala creo que es hasta especial en eso. Tenemos hasta un nombre, por ejemplo, yo no sé si en otro estado de la República existe el nombre de calle Porfirio Díaz. Para muchos son antihéroes, pero Tlaxcala honra a su nombre, a su nombre con una calle. Entonces, mi propuesta es esa. Llévenlo y ojalá siempre la idea de ponerle a una escuela, a una calle, a un auditorio, no sé qué, pónganle ese nombre. Esa es mi propuesta más que pregunta. Muchas gracias. Realmente creo que justamente dijo la palabra correcta, sembrar. Lo que está buscando esta gira es sembrar en el corazón de los niños y niñas extranjeras, que se transmitan los papás, que se transmitan los maestros, y que entonces sembremos esa semilla en todos los extranjeras, que de los presidentes municipales o de la que es quien nombra a las escuelas y les nombran las calles, los cabildos, pues cada vez que hay una calle nueva, pues entonces venga a su mente el nombre del bolsillo. Hay una iniciativa, ¿no? De los cabildos debieran poner a las nuevas calles los nombres de mujeres trascendentes en sus municipios trascendentes en Tlaxcala. Creo que es una iniciativa que se tiene que retomar, que obviamente sería muy glorioso que en Tlaxcala exista la calle con el bolsillo. ¿Qué tal? Muy buenos días, diputada. ¿Cómo se estará organizando el hecho de que las escuelas se acerquen para poder llevar este tipo de giras de historia a todas las escuelas e instituciones del Estado? Bueno, pues obviamente lo pueden hacer desde redes sociales, en el Facebook de Laura Flores Lozano. Ahí se escriben en el Messenger, los vamos a estar atendiendo, así los hemos estado atendiendo. También a través del Congreso también puede ser los directivos o maestros que quieran inscribir a su escuela en la gira, pues por supuesto será bienvenido para comunidades de padres de familia que también se han acercado con nosotros. Pues obviamente la idea es llevar esta gira con actividades lúdicas, con actividades que los niños les diviertan, pero que también aprendan mucho. No solamente es entregar el oficio donde pidan participar en la gira para que sean incluidos, sino además de entregar todos los materiales y demás. Como nosotros ya organizamos con ellos el horario que más convenga, la gira se realizará de manera clara miércoles y viernes de cada semana. Muchas gracias a todos. Para finalizar este evento, escucharemos el mensaje de conclusión en voz de la diputada Laura Yamil Flores Lozano. Pues yo solamente quiero agradecer la presencia de los medios de comunicación, su trabajo, permite que este tipo de cosas se difundan. Yo les pido ayúdenos a difundir.
realmente conocer a Tecuelhuetzin y Xicotencas de manera personal me transformó, me hizo darme cuenta la sangre guerrera que tenemos las mujeres en Tlaxcala, y que entonces hay que transmitirles a las niñas que se pueden, y que hay que adaptarnos a los cambios y rapidito, y que hay que hacer las cosas bien, y lo más importante, siempre, siempre mantener y defender nuestras raíces como lo hizo Tecuelhuetzin, donde sea que estuvo, ¿no? Entonces, creo que eso mismo queremos transmitir, esa misma pasión por la galería y el grupo cultural central. Han estado investigando, agradezco infinitamente, no sé si nos está viendo, pero la doctora Kosic ya se lo agradecí de manera telefónica, porque su libro, su investigación, es una base para todas las mujeres tlaxcaltecas para saber que podemos enfrentar, que somos guerreras, que somos valientes, y eso queremos decirles a las niñas, niños y jóvenes tlaxcaltecas. Entonces, muchas gracias a todos. Yo estoy segura que esta gira sembrará muchas semillas en el corazón de los niños, sembrará el nombre de Tecuelhuetzin Xicotenca en el alma viva que hay de ella aquí en Tlaxcala, que somos todos nosotros, porque en efecto, doña Luisa Xicotenca, Tecuelhuetzin Xicotenca, sí nos representa. Muchas gracias a todos y buen día.